Bienvenidos al programa Alpha Centauri. Hoy tratamos de algo muy frío, gélido. Hoy hablamos de hielo, de glaciaciones y queremos formular la pregunta: ¿por qué se producen edades de hielo? ¿Cuál es el motivo por el que grandes extensiones de la Tierra se cubren de hielo? La pregunta, por tanto, de hoy es: ¿por qué se producen glaciaciones? Naturalmente, algunos dirán: ¿por qué hablamos de ello?, cuando todo el mundo habla de lo contrario, del calentamiento global. No, no es eso, aunque al final del programa volveremos a ello. Cuando se entiende por qué aparecen glaciaciones, que es un fenómeno mundial, antiguamente había al menos muchas zonas de la Tierra se cubrieron de hielo. Al entender las glaciaciones, se entiende mejor el tiempo meteorológico a escala planetaria y también el calentamiento global, si el hombre es responsable de ello o es un fenómeno natural, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay que saber de qué se habla antes de predecir el clima del futuro. Para ello tenemos que ir atrás en el tiempo, hasta encontrar una glaciación. Para eso tenemos que retroceder en el tiempo, retroceder, más, ¿no? Señoras y señores, actualmente vivimos en una glaciación. ¿Por qué? Porque hay hielo, o sea, glaciares en nuestro planeta. No siempre fue así, se van a reír. Pero en el 80% de la historia de la Tierra no había hielo en su superficie. En ningún sitio de la Tierra, absolutamente nada. Solo en los últimos 3 millones de años ha aparecido hielo en nuestro planeta. Mucho hielo tampoco hay, eso es cierto. Un 2% de la superficie de la Tierra, o bien un 10% de la superficie continental está ocupada por hielo. Ya lo saben, la Antártida, que es un continente en el cual hay nieve encima, y el Polo Norte, que es agua del océano que se ha congelado. En la Antártida el hielo tiene un espesor de 4 kilómetros, en algunos sitios casi 5 kilómetros. En Groenlandia aproximadamente unos 3,7 kilómetros. Si se fundiese todo ese hielo, el nivel del mar subiría unos 80 metros. O sea, vivimos en una glaciación porque parte de la superficie de la Tierra está cubierta de hielo. ¿Fue siempre así? ¿Cómo se sabe exactamente si ha habido glaciaciones? Empecemos por el principio. ¿Cómo se forma el hielo? No es con la nevera, sino que el hielo surge cuando cae más nieve que la que se derrite o evapora. Está claro. Si no quedase nieve, esta no podría ser comprimida. Sin embargo, si queda nieve disponible, esta se comprime por su propio peso, hasta formar hielo. Si el hielo aumenta, llega un momento en el que el suelo, me refiero, claro, a los glaciares, se hace líquido, de tal forma que el hielo que está por encima de este líquido empieza a moverse, ya que se forma algo similar a una superficie deslizante. Y estos bloques de hielo cepillan toda la superficie y barren el hielo hacia afuera del circo glaciar. Lo que nos queda de la época de hielo es una superficie plana y detrás hielo desplazado, las así llamadas morrenas finales. Un ejemplo clásico lo tenemos aquí, en los Alpes bávaros, en los que los glaciales han avanzado y desplazado los materiales y lo que ha quedado es la zona prealpina. Hay también enormes extensiones en Canadá, el sur de África y la India que muestran que en el pasado tuvo que haber existido brutales glaciaciones. Las hubo, pero la mayor parte de la historia de la Tierra, un 80%, fueron épocas en las que no había absolutamente nada de hielo. La glaciación en la que estamos inmersos actualmente empezó hace unos 3 millones de años, causada por acontecimientos muy peculiares que son los responsables, de alguna manera, del clima que tenemos hoy. Para buscar una época de hielo anterior hay que remontarse a hace 250 millones de años, y el tiempo entre medias fueron épocas cálidas.
Para buscar a una aún más antigua, tendríamos que remontarnos una eternidad para encontrar otra glaciación. Eso se sabe por el estudio geológico de la superficie de la Tierra. Tras analizarlo detenidamente, llegamos a la conclusión de que la primera glaciación fue hace 2.300 millones de años. Y entonces, durante 1.000 millones de años, no hubo nada de hielo. Las épocas frías de la Tierra, por tanto, no se producen de manera regular. Eso quiere decir que podemos descartar como causa de la llegada de épocas de hielo los fenómenos astronómicos regulares, como modificación de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, o del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. No es nada de eso. Repito, 1.000 millones de años y 250 millones de años, respectivamente, de periodos cálidos interrumpidos por periodos fríos. En los últimos millones de años, por ejemplo, surgieron los dinosaurios y han vuelto a desaparecer. Surgieron precisamente porque vivieron en una época muy cálida, que permitió un crecimiento masivo de la vegetación y en el que la temperatura del mar era 20 grados superior a la actual. Imagínense, si van al Mediterráneo y se encuentran con una temperatura del agua de 22 grados y ya les parece caldo, ¿cómo les parecería a los mares de entonces? La evaporación era asimismo muy grande y el clima era muy agradable y muy estable. Y entonces vino un periodo de hielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo sabemos exactamente que fue así y hace 250 millones de años? Tenemos que volver por un momento a la física atómica. Un isótopo es un núcleo atómico. El núcleo del átomo es aquello que tiene neutrones y protones. Un átomo corriente tiene en el núcleo el mismo número de protones que de neutrones. Y alrededor del núcleo están los electrones que permiten que el átomo sea eléctricamente neutro. Un isótopo, sin embargo, tiene más o menos neutrones que protones. Es decir, la carga no varía en el núcleo, pero sí el número de neutrones. Pueden imaginarse que un isótopo que tiene más neutrones es más pesado. Pongamos por caso el oxígeno. Tiene 8 protones y 8 electrones. El así llamado oxígeno 16. También hay oxígeno 18, con 8 protones y 10 neutrones, y esos 2 neutrones marcan la diferencia. Los isótopos pesados tienen más masa y se evaporan del mar con más dificultad. Asimismo, caen también antes al suelo. Aclarado. Al evaporarse agua, la atmósfera se llena de isótopos. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, se evapora una cantidad determinada de isótopos ligeros y de isótopos pesados. Los pesados caen antes y los ligeros impregnan la atmósfera, cayendo luego en forma de lluvia o nieve. ¿Qué ocurre cuando cambia el clima? Al cambiar el clima, cambia también la proporción de los isótopos. Los isótopos pesados, como el oxígeno 18, caen antes, y el vapor de agua contiene muchos isótopos ligeros, que precipitan posteriormente en forma de nieve. Por eso los casquetes polares están saturados de oxígeno ligero, es decir, oxígeno 16. ¿Lo han entendido? En épocas frías hay más isótopos ligeros. Por eso en el hielo predomina el oxígeno 16. Y de la proporción entre isótopos ligeros y pesados se puede saber con mucha precisión la temperatura de la Tierra. Es como un termómetro. Y de esta manera se puede corroborar cómo ha variado el clima de la Tierra. Ha habido saltos enormes en los últimos 3 a 4 millones de años. Diferencias de hasta 14 grados en la temperatura media de la Tierra en 10 años. Hoy sería terrible que ocurriera algo así. Si bajase, por ejemplo, la temperatura media de la Tierra unos 14 grados en tan solo 10 años, la economía mundial se resentiría de forma brutal. Habría que roturar muchas más tierras, tendríamos que calentarnos mucho más en invierno, que a su vez sería mucho más largo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se conocen estas oscilaciones. Todo parece indicar que en los periodos fríos, con hielo en la superficie, las oscilaciones son mucho mayores que los periodos cálidos, los cuales son muy constantes durante millones y millones de años. Y solo en este clima tan constante y cálido, con efecto invernadero, pudieron aparecer animales como los dinosaurios, que exigían buenas condiciones y abundancia de alimento vegetal. Volviendo a la pregunta, ¿cómo se llega a las glaciaciones? No hay regularidad en los periodos fríos. Sin embargo, hace 80.000 años se desarrolló la última glaciación.
Hoy de hecho seguimos en una glaciación, solo que estamos en un periodo cálido dentro de la glaciación. ¿No lo entienden? A ver, las épocas glaciares se dividen en periodos cálidos y en periodos fríos, a diferencia de las épocas cálidas que solo tienen periodos cálidos. Estamos en un periodo cálido porque hace más calor que hace 80.000 años.